Ready. Good morning, everybody. We start the class for today. Today we have just an hour. Solo tenemos una hora. So what are we going to do today? Today we are going to work in your notebook. Vamos a trabajar en el cuaderno porque quiero hacer una revisión súper rápida de estructuras del simple present versus simple past. Right? Vamos a revisar eso porque yo detecto algunos errores todavía y algunas dudas por ahí. And after that, we are going to continue working the page number 25 and 26 from your workbook. Lo que no acabemos de hacer de la página 25 and 26 de su workbook va a quedar de tarea y ya está puesta en Educay. Así es que la tarea está ya registrada. ¿Ok? Let's go. So, open your notebook. Abrimos su libro, su cuaderno, perdón. Open your notebook. Lo vamos a trabajar en forma de libreta. Porque espacio a lo ancho. Right? So, write the date, please. Today is Thursday. Thursday. Voy a acercar un poquito más la computadora porque está en media mesa. Ya. Thursday 25th November 2021. Right? This is the date for today. After that, you are going to write simple present, simple present versus simple past. El versus que quede en la mitad de la hoja, por favor. Versus simple past. Simple present versus simple past. ¿Ok? Ready. Verá que le dije que trabaje con el cuaderno en forma de libreta. Como todos deben tener cuaderno grande, pues ahí sí nos va a alcanzar. So, you are going to write a line. Vamos a escribir, por favor, una línea. And divide the piece of paper. Right? Y queda dividido el cuaderno de esta manera. ¿Por qué no le doy simplemente primero simple present and after that simple past? ¿Por qué? Porque esto ya lo trabajamos el año pasado. Solamente voy a hacer un recuerdo para usted para que no haya duda o no quede duda de las estructuras que manejamos en ambos casos. Ok, nadie va a copiar absolutamente nada. No quiero ver a nadie con la cabeza agachada. Todo el mundo quiero ver con la cabecita para acá. ¿Ok? Porque esto no se va a repetir, sino hasta cuando usted vaya a colegio y le van a tomar como evaluación seguramente de ingreso. So this is important. Simple present versus simple past students. El simple present, como su nombre lo indica, es el presente simple. Es decir, cuando yo hablo de algo que lo suelo realizar con frecuencia, lo hago en el tiempo siempre. Yo estudio, yo trabajo, tú comes, tú duermes, vas al auto todos los días, te cepillas los dientes. Todas esas actividades que las hago con regularidad se expresan en simple present. Y el simple present tiene affirmative, negative, interrogative sentences. Cuando nosotros hablamos en affirmative sentences, debemos darnos cuenta que para las afirmativas, no copie nada. For the affirmative sentences, la particularidad es que nosotros debemos poner el verbo con S para terceras personas. Cuando hablamos de he, she, it, the verb add es. ¿Sí? Se añade una S al verbo para las terceras personas. Pero cuando en simple present, de tal forma que yo digo, Karen
Karen works con S at the office. Karen trabaja en la oficina. ¿Por qué Karen tiene una S? Porque Karen es tercera persona. Es lo mismo que si yo dijera she, right? O sea, ella. So Karen works at the office. Cumpliendo la regla de añadir S a los verbos. Aquí está mal puesto verb, porque nadie me dice nada. Vamos a ver. Verb. Voy a borrar esta parte, ¿de acuerdo? Sí sabe que puede hacerlo sin borrar. ¿No? ¿Cómo? Verá, donde le aparece todo para escribir y todo eso, le aparece como un cuadradito de flechita, o sea, como una cruz así, una flechita hacia arriba, una flechita hacia abajo, una flechita hacia un lado y una flechita hacia el otro lado, ¿verdad? ¿No? Al principio. Ah, sí, Al ya principio le vi, ya le vi, ya le vi, sí. Ya, entonces si usted deja, por ejemplo, deje de escribir, ponga, ¿Ya? aplaste a otro lado para dejar de ¿Listo? escribir. Aplaste en esa flechita. Ok. Aplaste y tope lo que escribió. Ah, bueno, qué buena información. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias. Ok, ay. Bueno, ves, ahorita sí me sirvió porque necesito que. Listo, we add S to the verb. Verá que nadie está escribiendo nada. Por ahí veo cabecitas agachadas. Entonces, students, I'm going to repeat. In the affirmative sentences in simple present, en he, she, it, que se refiere a terceras personas, nosotros añadimos la S al verbo. Por supuesto que hay reglas cuando termina en SH, cuando termina en no, cuando termina en V, etcétera, pero eso es, con la práctica lo veremos, pero ahora no es momento de reglas. Karen works at the office. Karen trabaja en la oficina. ¿Qué pasa cuando el verbo o cuando el sujeto no es he, she, it? Por ejemplo, nosotros, que sería we, right? No ponemos ese al verbo. El verbo va en forma, se me fue la palabra, en forma simple, ¿de acuerdo? En el verbo base, en el verbo como tal. We work, voy a usar el mismo verbo para que no se confunda. We work at the office. Nosotros trabajamos en la oficina. Al ser we y no ser he, she, it, el verbo no cambia. Eso es algo importante que debemos tomar en cuenta cuando hablamos de affirmative sentences. Affirmative sentences. Vámonos acá, a este lado, al simple past. ¿Qué representa el simple past? Cuando nosotros hablamos de algo que ya sucedió. ¿Sí? That is the simple past. Yo trabajé en la oficina. Ellos comieron en un restaurante. María era doctora. Susana manejaba o manejó una bicicleta en cierto momento del pasado. ¿Sí? Eso es simple past. Entonces, cuando trabajamos simple past, ¿qué debemos tomar en cuenta para las affirmative sentences? For affirmative sentences, lo que debemos tomar en cuenta es que los verbos van en pasado. En inglés, los verbos sí tienen pasado. So, the verb is in past. El verbo va en pasado, students. As you know, como usted sabe, nosotros vimos ya una pequeña lista de verbos. Si tengo tiempo, hoy le voy a mandar los siguientes 10 verbos. The verb is in past. So, para eso usted debe saberse los verbos en pasado. Y recordar que los verbos pueden ser regular verbs and irregular verbs. Los regular verbs se transforman al pasado aumentando ed. Plate, pero se pronuncia, o no todos se pronuncian con la D, sino con la T. Plate, watch it, worked, ¿sí? Pero se escribe play it,
watched, worked. Los regular verbs. Pero los irregular verbs, en cambio, tienen su propia forma de pasado y no hay otra manera que aprendérselos de memoria. Right? Esa es la particularidad del simple past. Esa es la particularidad de simple past. Si queremos hacer una oración transformando a pasado esta misma de acá, yo no digo Karen trabaja en la oficina, sino Karen trabajó en la oficina. Sería Karen worked at the office. Karen worked, verbo en pasado. Karen worked at the office. Karen trabajó en la oficina. Otra cosa que es importante, si bien es cierto, en simple present nosotros tomábamos en cuenta a he, she, it para aumentarle la S, en simple past esa regla no existe. No importa si usted habla de he, de she, de we, de I, no importa. Todos los verbos van en pasado, punto. Sin S y sin nada de eso. Right? No existe la regla de las terceras personas para el simple past. Solamente para el simple present. Right? Entonces, si yo digo we, también voy a decir worked. We worked at the office. Todos los verbos se manejan de la misma manera. ¿Hasta ahí tiene alguna pregunta? Do you have any question? No, teacher. No, espero que me esté atendiendo. Hay estudiantes que les veo en otro baile. Dígame. Usted nos dijo que los que terminan en ed son como verbos irregulares, algo así. No. Those are regular verbs. A los verbos que se les aumenta la E y la D, como de work, worked, son regular verbs. La Ya, regla profe. general nos dice que, la regla general nos dice que los regular verbs se transforman al pasado con ed. Worked, played, watched. Y la regla y los irregular verbs. Voy a poner ahorita un verbo. Dígame un verbo irregular. Quickly. Put. No, put no. Ah, could. O put también. Ok. Buy. Esa mejor porque esa va a cambiar. No. Listo, Buy. vamos a poner my cousin. El verbo en forma simple es buy, que es comprar. B-U-Y, buy. Yo no puedo poner para simple past buy it, así. Esto no, porque este verbo es irregular. El pasado del verbo buy es bought. No. My cousin bought a new car. My cousin bought a new car. Mi primo o mi prima compró un nuevo carro. Compró. Simple past. Ya pasó. Esa es una acción que la realizó algún día antes de este. Entonces, students, this is an irregular verb. Voy a pintarlo de otro color. This is an irregular verb. Boat nace del verbo buy, que es comprar, pero al ser irregular, tiene su propia forma de convertirse en pasado y es esta. This is an irregular verb. Entonces, recapitulando, diremos, cuando estamos trabajando en simple past, en affirmative sentences, we have to use the verb in past. But we have regular verbs with ed, and the irregular verbs, we change the verb. Cambiamos el verbo o lo ponemos en la forma que exista del verbo irregular. Do you have any question? No. No? No, Copy hasta aquí, por favor. Copy, please. Profe,
Era para explicarnos, ¿verdad? Esto que no teníamos que copiar, ¿verdad? Ahorita sí. Profe, profe, yo estaba, mientras usted explicaba, estaba a punto de copiar, pero luego dije no. Y si eso no es lo que debíamos copiar. Ya, y porque además le dije que no copie, porque quiero que me atienda. El que se dedica a copiar y no me atiende después no sabe. O sea, una cosa es tener copiado y otra cosa es tener en su cabeza. Me interesa más que esté en su cabeza que en el cuaderno. Let's go. So, this is for affirmative sentences. Let's go with the negative sentences. Igual, no quiero que copie. Don't copy, please pay attention. Right? The negative sentences. ¿Qué pasa con las oraciones negativas cuando hablamos de simple present? For negative sentences, para las oraciones negativas, lo que usted debe tomar en cuenta es que aparece el auxiliary. Here comes the auxiliary. That can be do or does. Aquí aparece, chicos, el auxiliar do y does. ¿Por qué dos auxiliares? Por la misma razón que se aumenta S. Para las terceras personas. Cuando nosotros hablamos de terceras personas, en las afirmativas se aumentaba se aumentaba la S. Pero en cambio en las negativas ya no aumentamos la S, sino que utilizamos does. Esto es para he, she, and it. Pero este do y does, ¿por qué más tiene que ir acompañado, students? Si es negativa, por la palabra not. No. Por la palabra not. Esa es la particularidad de los negative sentences in present. Ojo que estamos hablando en present. The auxiliary do or does not, es decir, do not o don't, does not or doesn't, sabiendo que does utilizamos para he, she, it. De la siguiente manera. Vamos a trabajar todo con el ejemplo que está arriba. In affirmative form says Karen works at the office. In negative form is Karen doesn't, porque es third person. Doesn't work at the office. Karen no trabaja en la oficina. ¿Por qué doesn't? Porque es la unión de does más not. Usted puede poner does not o puede poner doesn't y está correcto. Karen doesn't work at the office. Si usted se da cuenta, el verbo ya no tiene ningún cambio. Va de forma simple porque el auxiliar hace todo el trabajo. Si nosotros decimos we, vamos a subrayar esto, por favor. Si nosotros decimos doesn't, el verbo regresa a su forma simple y original. Y en la siguiente que dice we, ¿cuál será, students, el auxiliary? We don't o we doesn't. We don't. Correct. We don't, porque no es tercera persona y es lo mismo que decir do not. We don't work at the office. Nosotros no trabajamos en la oficina. We don't work at the office. Nosotros no trabajamos en la oficina. Al no estar hablando de terceras personas, no tuvimos que poner doesn't, sino don't. Esa es la particularidad de las negative sentences in present. But what happened with the negative sentences in past? ¿Qué pasa con las oraciones negativas en pasado? Para las oraciones negativas en pasado, también aparece un auxiliar, pero ya no son dos, solamente es uno. Y este auxiliary is did.
auxiliary did, y obviamente al ser negativa va a estar con not. No importa si es third person, second person, first person, siempre va a ser did. Y al utilizar did, el verbo ya no va a estar en pasado. Cuando usted utilice el auxiliary, the verb is not in past. Recuerde eso y repítase en su cabeza. Cuando usted utilice el auxiliary, the verb is not in past. Ya no necesito poner el verbo en pasado, porque el auxiliar hace ese trabajo. Él es mi ayudante, es mi auxiliar, por eso se llama auxiliary. Si yo transformo la affirmative sentence in negative sentence, I am going to say, Karen didn't, que es lo mismo que decir did not. Karen didn't, ya no digo worked, solamente pongo work. Karen didn't work at the office. Karen didn't work at the office. Karen no trabajaba en la oficina. Karen didn't work at the office. Karen no trabajaba en la oficina. Didn't. Al poner didn't, el verbo regresa, a su forma original. El verbo vuelve a su forma simple. Simple form. Ya no en pasado, students. Simple form. Vamos a la siguiente. ¿Cómo diría yo en negativa? My cousin, mi primo no compró el auto. ¿Cómo sería? My cousin didn't buy a new car. Perfect. Very good. My cousin didn't buy. Ya no didn't vote. My cousin didn't buy a new car. Mi hermano no compró, mi primo no compró un auto. Cousin. Y por lo tanto, el verbo en forma simple. Didn't. Ay, ¿qué estoy haciendo? Todo al revés. It is didn't. And it is buy en vez de bought. El verbo en forma simple. Right? Do you have any question? ¿Alguna pregunta? No, teacher. No? Copy, please. Quería decirle So that's all for today. Eso es todo por el día de hoy. Trabaje, por favor, lo que le he solicitado. El día de mañana, a pesar de que no le he pedido que me suba, usted sabe que al azar pido que me muestren la tarea. Así es que trabaje. Right? Tenga un bonito día. Goodbye. See you tomorrow. bye. Bye bye. Bye bye.